Hola, ¿qué tal? Yo soy Rodrigo Acevedo Traba, pianista, y pues el día de hoy tenemos el gran honor de tener como invitado a estas entrevistas que estamos realizando en nuestra página Piano en México al maestro Paulo Melo Grant. Entonces, vamos a dar unos minutitos más para que se empiece a conectar más gente y en un momento más iniciamos. Muy bien, poco a poco ya vamos teniendo más gente. Esperaremos un momentito más y ahorita damos comienzo. Muy bien, pues ya tenemos 8 personas viéndonos. Yo creo que ya es suficiente para empezar ahora sí esta pequeña entrevista que vamos a hacer con el maestro Paulo Melo. En fin, entonces, antes que nada me gustaría pues hablar un poquito de nuestro invitado, leer un poco su semblanza y pues posteriormente darle la bienvenida. Entonces, bueno, el maestro Paulo Melo es músico originario de Piamonte, Italia. Él se vino a vivir a México desde su infancia y aquí en México fue inicialmente discípulo del maestro Pablo Castellanos, que fue este músico mexicano que pues, tuvo relación con gente como Manuel M. Ponce, ¿no? Entonces, posteriormente él regresa a Italia a hacer estudios de piano, ya estudios más profesionales, allí en el Conservatorio Giuseppe Verdi de Milán, donde estuvo con el maestro Carlos Viduso, y posteriormente ya hizo perfeccionamiento con maestros pues de la talla de Bruno Canino, Emilia Fadini, y pues nada más y nada menos que Angélica Morales, ¿no? La gran pianista mexicana. Estuvo activo como intérprete durante varias décadas aquí, bueno, tanto en México como en otros países. Destaca entre sus actuaciones aquella con la Orquesta Angelicum de Milán. Y bueno, durante su carrera, tanto como intérprete como investigador, pues se ha centrado en el estudio de la obra de Manuel M. Ponce, ¿no? Este gran músico mexicano, del cual ha impartido conciertos, cursos, conferencias, publicaciones y clases magistrales, no solo en México, sino también en Italia y en España, por ejemplo. Y bueno, también el maestro es estudioso de la técnica pianística, de la didáctica, de la pedagogía al piano, y pues también de otras figuras como Franz Liszt, por ejemplo. Ya estaremos hablando con él ahorita de todo esto para que él nos lo exponga con lujo de detalle. Él es actualmente maestro
titular de tiempo completo en la Facultad de Música de la UNAM. Fue también maestro en el Conservatorio Nacional de Música y pues es actualmente y desde hace ya más de 20 años coordinador del proyecto editorial Manuel M. Ponce. Ahorita también ese va a ser un tema importante. Bueno, y cabe destacar que recientemente, en 2016, el gobierno de Zacatecas le entregó la presea Manuel M. Ponce 2016, debido a toda la labor que ha hecho en torno a este compositor, ¿no? Entonces vamos a darle la bienvenida al maestro Paolo Melo. ¿Qué tal, maestro? ¿Cómo está? ¿Qué tal, Rodrigo? Buenas tardes, ¿cómo estás? Muy bien, ¿usted qué tal, maestro? ¿Todo bien? Muy bien, también, muchas gracias, sí. Qué Es, bueno. sí, antes que nada, un agradecimiento por la invitación a participar en esta entrevista. Me da mucho gusto y te agradezco y agradezco al público que nos está escuchando. Claro que sí, muchas gracias, maestro. Pues fíjese, bueno, cabe decirle al público, yo conocí al maestro Melo hace ya más de 10 años. Tomé unas clases con él y él iba a ser maestro de piano. Al final pasaron varias cosas, me tuve que salir de la escuela, en fin. Y yo desde entonces conozco al maestro Melo y pues siempre he tenido gran admiración y respeto por todo su labor. Gracias. Y pues es también todo esto lo que me impulsa a querer realizarle esta entrevista, pues para que todas las demás personas que nos están viendo conozcan su trayectoria, su trabajo. Y pues justamente quisiera hablar de eso, maestro. Quisiera preguntarle, bueno, de entrada, ahorita que leí su biografía, usted es originario de allá de Piamonte, Italia, pero Sí, vino aquí en la infancia. Entonces toda su familia es italiana, me imagino. sí, ¿Hacia arriba? sí, todos son italianos. De hecho, llegamos a México por razones familiares, por trabajo de mi papá y esto, ¿verdad? Ya, Sí. ya. Y bueno, usted ya aquí en México estuvo durante su infancia, estudió, me imagino que llegó que como a los 5 años, algo así. No, más o menos 8 años, sí. 8. Ok, 8 años, ok. sí. Sí, aquí comencé los estudios de música. Uh-huh. Finalmente, en algún momento llegué con el maestro Pablo Castellanos Uh-huh. eh, y con él, bueno, estudié el piano y también tomé algunas clases de historia de la música en México, que él era un profundo conocedor de esta materia y fue una Okay. gran experiencia, sí, estar en su cátedra, sí, desde luego. Bien, y luego ya se regresa a Italia, hace Sí, estudios mi allá de intención piano. era regresar a Italia en cuanto pudiera para inscribirme en algún conservatorio. Bueno, yo tenía la idea fija en esa época, todavía estaba estudiando el bachillerato y tenía la Uh-huh. idea fija de ir a estudiar con Benedetti Michelangeli. Wow. Porque sí, bueno, pero era un sueño irrealizable porque yo lo veía en las revistas que nos llegaban de Italia y dije, Michelangelo daba clase en el Conservatorio de Bolzano, entonces dije, quiero ir a estudiar con Michelangelo. Pero bueno, definitivamente tuve que acabar el bachillerato, ¿verdad? No me permitieron ir antes para Uh-huh. allá. Y ya acabando el bachillerato tuve oportunidad de ir. Por supuesto, no pude entrar en la cátedra de Michelangelo, que ya no daba clases allí, ya nada más daba cursos de verano y esto. Uh-huh. Pero en el Conservatorio de Milán tuve el privilegio de entrar en la cátedra del maestro Carlo Viduso, Uh-huh. y digo el privilegio porque fue nada más ni nada menos que el maestro de Maurizio Pollini. Ah, wow. Entonces, sí, entonces fue una experiencia realmente maravillosa estar en su clase. A Ya. veces un poco fuerte, ¿no? Porque con los alumnos que tenía y todo, bueno, era una rivalidad bastante fuerte, pero desde luego muy constructiva, ¿no? Muy constructiva, así que pues yo agradezco a, a la vida que me haya dado la oportunidad de haber estado con esa experiencia tan interesante durante 4 años ahí Ah, muy conviviendo bien. con músicos, sí. Y luego ya regresé en México porque aquí estaban mis padres, aquí estaba mi familia y todo, ya me regresé aquí, sí. Y bueno, llegando a México, eh, te comentaba yo ayer que eh, tuvimos oportunidad entre algunos colegas
exalumnos, ex compañeros míos de la clase del maestro Castellanos, en fin, tuvimos oportunidad de dar inicio con la Asociación Pianística Mexicana, la primera, porque luego hubo un intento de hacer una segunda, creo que se empezó, pero fue como 20 años después, pero ya no sé si cuajó o no. Pero la primera sí la hicimos con escrituras, con todo, ¿no? Y hay por ahí una foto donde estamos poco antes de las escrituras, todos los pianistas que empezamos con esta asociación, los que formábamos parte de la mesa directiva y todos los demás que eran invitados. Y tuvimos pues una primera serie de conciertos muy, muy interesante. Exactamente, esa es la imagen. Ahí estamos en la mesa, algunos de los que formaban parte de la mesa directiva. La señora del lado izquierdo a derecho, pues la señora Ángeles Suárez era la mamá del maestro Jorge Suárez, que ella no era parte de la mesa directiva, el maestro sí, que está arriba, de derecha a izquierda, el segundo. ¿No? Sí. Exactamente, sí, sí. Aquí vemos al maestro Melo, ¿no? Usted está aquí sentado sí. Abajo a la derecha. Sí, abajo a la derecha estoy yo, que formaba parte de la mesa directiva, luego estaba el maestro Alcaraz, a mi derecha estaba el maestro Alcaraz, que era el presidente, luego el maestro Carlos Barajas, que era el secretario, por ahí atrás se ve el maestro Manuel de la Flor, que era el tesorero. Acá, ¿no? Me parece. Sí, atrás de la maestra Silvia Navarrete, que está ahí a un lado de Jorge Suárez, atrás de Silvia Navarrete, que es la tercera de derecha a izquierda, y apenas se alcanza a ver a Manuel de la Flor, que fue también fundador de esta asociación. Y la primera actividad que tuvimos fue una serie de 12 recitales, 12 de los pianistas que estábamos formando la asociación tocamos, y fue iniciada ahí se ve precisamente 2 recitales en la Unidad de Independencia del Seguro Social, allá por San Jerónimo. Inició la temporada el maestro Manuel de la Flor, precisamente en la siguiente, ahí se ve, ¿no? Inicia Manuel de la Flor y la terminó la maestra María Teresa Rodríguez, ¿no? ¡Wow! Sí, y nosotros así lo pensamos, así ellos estaban presentes, así ellos estaban, fue muy interesante y por ahí estamos todos los demás que tocamos, ¿verdad? El maestro Alcaraz, el maestro Carlos Barajas, Héctor Rojas, Gloria Carmona, un servidor, Alicia Urreta, en fin, 12 pianistas con los que iniciamos. A partir de eso hubo varios conciertos más, que ya no pasé las fotografías de varios conciertos más, en provincia sobre todo, en la Ciudad de México y en provincia, y sobre todo conciertos didácticos, que era una de nuestras misiones, ¿no? Difundir la música. Y bueno, esa fue una de las primeras actividades concertísticas. Esto como interesante fue la que vemos aquí es un póster de un programa, un recital Chopin, que di en 16 delegaciones. Fue una propuesta que me hicieron el departamento del entonces Distrito Federal, Bellas Artes y Fonapaz, que era una asociación de conciertos en la época del presidente López Portillo, y me propusieron tocar en las 16 delegaciones el recital Chopin, integrado por empezaba yo con 12 preludios, ahí salieron 9, pero eran 12 preludios y concluía con 12 estudios y en medio venían las demás obras, mazurcas, valses, nocturnos, en fin, ¿no? Es una actividad muy interesante, una experiencia muy interesante. Era un concierto diario prácticamente. Sí, es lo que vimos. Esto fue un programa en televisión, en el Canal 11, en donde a raíz de esos 16 conciertos al final me invitaron a que lo hiciera para la televisión misma, fue conducido por ahí. Este es un homenaje a Schubert, precisamente, homenaje a Schubert. Siempre me ha gustado los recitales monotemáticos, es decir, dedicarme a un compositor, profundizar en él y dar un recital sobre ese compositor, ¿no? En este caso fue este recital de Schubert que fue en el Palacio de Minería,
patrocinado por la UNAM. En el siguiente que estabas pasando, ese es un concierto, bueno, fue interesante, fue con la Orquesta de Cámara de la Ciudad de México, en la sala Nezahualcóyotl, el estreno de un concierto italiano del siglo XVIII, de Paradisi, el concierto en si bemol mayor. Sí, acá se dice, ¿no? Tocaba exactamente, ahí viene. Era un estreno muy interesante, me pareció oportuno para la orquesta de cámara dejar Haydn, Mozart y todo y estrenar uno de mis paisanos, sobre Ajá, todo que había yo traído mucha música de esa época precisamente para en algún momento estrenarla en México, ¿no? De hecho, muchos años después una alumna mía, una alumna muy pequeña, muy talentosa ella, Diana Sánchez, estrenó un concierto de Paisiello, de esos que me había yo traído en época de estudiante, para orquesta de cámara también, ¿no? Fue estreno en México, un concierto de sí, Paisiello. En fin, en la sala, eso fue en la Xochipilli, ¿verdad? Ese en sí. cambio fue en la sala de Nezahualcóyotl. Aquí la maestra Angélica Morales, en un concierto memorable que dio en Bellas Artes, después del concierto le sacaron esta foto, que por cierto ella ofreció el concierto a Franz Liszt, de todas obras de Franz Liszt, ella estudió con, entre otros maestros, con Emil von Sauer, que había sido discípulo de Franz Liszt, y con una diferencia que había entre ella y Sauer de más o menos 50 años, sin embargo, llegaron a casarse cuando ella tenía 22 años, más o menos, un poquito después. Llegaron a casarse y por eso ella es Angélica Morales von Sauer, por el Exactamente. marido. El primer hijo que tuvieron, el primogénito, le pusieron de nombre Franz, nada Ah, más y nada menos, en honor del ilustre maestro Franz Liszt, ¿no? Que había sido. Entonces ella fue nieta musical de Liszt y alcancé a tomar con ellas varias clases, cursos de perfeccionamiento que dio, trabajamos varios autores, bastante material, y bueno, excuso decir que cada clase, cada plática con ella era un fragmento de historia de la música, ¿no? me imagino. Porque ella hablaba con una naturalidad diciendo, bueno, este pasaje, me decía mi esposo que Liszt lo tocaba de esta manera. Hijo. Sí, y cuando Liszt escuchó a Chopin tocar su estudio así, dice que lo hacía así. Entonces venía la idea de Chopin porque lo había visto Liszt y se lo había dicho a Sauer, y ella me lo decía. Bueno, era una cosa clase viviente. El testimonio Cuando, directo, ¿no? sí, y cuando mi esposo tocó el concierto de Tchaikovsky, en primera fila estaba Tchaikovsky escuchando. Wow. Y cuando tocó el concierto de Gambatti, Gambatti lo dirigió. Y luego tocó otro y lo dirigió Richard Strauss. Y cuando revisó toda la obra de Brahms, iba los fines de semana a visitar a Brahms para preguntarle si podía hacer esta modificación pianística sin alterar la voz. Wow. Sí, Era una cosa, historia de la música viviente, ¿no? Entonces fue una exactamente. experiencia única, una relación muy interesante de algunos años. Luego ya me fui a vivir otra vez a Europa y ya cuando regresé ya estaba bastante enferma, ya no vivía en Estados Unidos, ya prácticamente nos vimos un par de veces nada más, ¿no? Pero fue una época de mi vida también muy privilegiada de haber conocido a la maestra Angélica Morales. Sí, pues ahí lo vemos precisamente, ¿no? Y la estoy felicitando después de este maravilloso concierto Liszt que dio ella en Bellas Artes. Bellas Artes le está otorgando un reconocimiento, ahí se ve atrás el reconocimiento, y por eso la estamos felicitando allí, ¿verdad? Estaba el director del conservatorio, el subdirector, en fin, fue una velada muy, muy, muy interesante. ¿Sí? Muy bien. Me Sí. gustaría que siguiéramos ahondando en todo la faceta que usted tuvo como intérprete, pero me gustaría también que aprovecháramos para pasar también a las siguientes dos facetas que me gustaría tratar de usted, en las cuales se ha desarrollado, que son tanto en la investigación como en la pedagogía, ciertamente, ¿no? Sí. Entonces, al respecto, bueno, en cuanto a la pedagogía, yo, pues además de que pude tomar un par de clases con usted, también usted fue mi maestro cuando nos impartió esta materia de prácticas docentes supervisadas, ¿no? Sí. Y pues aquí es una materia muy interesante porque pues prácticamente ya es poner en práctica cómo enseñar a tocar el piano desde los inicios a los estudiantes. Y pues bueno, usted tiene, además de que tiene un método de muchos años,
se ha dedicado al estudio de esta pues disciplina, ¿no? Entonces quisiera que nos hablara un poquito de eso y ahorita transmitiré imágenes al respecto. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Sí. Siempre me ha interesado, desde estudiante y todo, pero sobre todo recién titulado, empecé a profundizar un poco más sobre el tema, escribí algunos textos, siempre que ahora me sirven incluso para la clase de prácticas docentes, me sirven para mis alumnos. Bueno, aquí está, por ejemplo, uno del estudio de la carrera de piano, donde doy diversas sugerencias de diversos tipos, qué repertorio, cómo abordar las primeras clases, cómo una clase más adelantada, como una clase ya con material mucho más complicado, en fin, diversos aspectos, cómo abordar la técnica, cómo abordar eso. Ahí hablo de diversas cuestiones relacionadas con este tema, ¿no? Sí, es un tema que me ha apasionado, el de las clases, también, igual que era el de la interpretación, también el de las clases, y lo mismo que me interesaba en la interpretación. Bueno, aquí está también un pequeño ensayo que hice sobre la breve historia de la técnica pianística. Excuso decir que este ensayo lo escribí antes de que llegara a México en castellano el libro de Harold Schoenberg sobre la historia de los grandes pianistas, que es una especie de historia de la técnica, más de la técnica, de la historia de los pianistas, pero habla de la técnica. Antes de que llegara en castellano ese libro, que fue en 77, 78 que llegó a México, yo ya había escrito este fascículo, porque pues, es un fascículo breve, de unas 40 páginas, que daba yo a los alumnos interesados en saber del tema, se lo facilitaba para que lo leyeran, nunca lo publiqué ni nada. Fue mucho antes de que apareciera el de Piero Rattalino en Italia, gran musicólogo, que escribió una historia de los pianistas también, ¿no? Más voluminoso que el de Schoenberg, más informado, con más datos, mucho más, y por supuesto muchísimo antes de que apareciera el maravilloso texto de la historia, con el mismo título, Historia de la técnica pianística, de Luca Chiantore, que ese, bueno, viene a cerrar el capítulo, porque es el más voluminoso de todos, más del de Rattalino y todos los anteriores, y el de Luca Chiantore, bueno, ya es una piedra angular dentro de todo esto, es una base fundamental y el alfa y omega de lo que pudo haber esto, ¿no? Pero en esas épocas, en principios de los años 70, pues yo se lo pasaba a mis alumnos para que de una manera resumida pudieran ver esto de la técnica pianística. Y así como intérprete me interesaba los recitales monotemáticos, así como vimos el homenaje a Schubert, presenté un homenaje a Bach en el año, el tricentenario del nacimiento de Bach, que fue en 1985. Hicimos una serie de conciertos con orquesta, tocando de un piano, dos pianos, tres pianos, cuatro pianos, bueno, un clave, dos claves, tres claves, cuatro claves, pero nosotros tocándolo en piano, con toda la herencia, ¿verdad? Porque es para el clave, pero lo tocábamos en piano, y lo hicimos en Europa y lo hicimos aquí en México, los cuatro. Entonces fue un homenaje, a mí yo interpreté el de uno de un piano, el de fa menor, después el de dos pianos no, porque era un dúo, el dúo Arcaraz en México, y un dúo italiano allá en Italia, después el de tres pianos y luego el de cuatro pianos que está basado en Vivaldi, ¿no? Entonces homenaje a Bach. Después hice un homenaje a Liszt porque vino en 86, al año siguiente, el centenario de la muerte de Liszt, 1996. Entonces homenaje a Liszt, un recital Liszt, y luego, bueno, homenaje a Chopin, ya lo vimos, el recital Chopin, y por supuesto muchos recitales, Ponce, ¿no? Que fue ya un capítulo aparte que veremos después, ¿no? Entonces esa idea la inculqué también en mis alumnos. Este es material posterior que vemos, es la primera conferencia sobre Manuel M. Ponce que yo impartí, no fue en México, sino fue en Italia. Yo viví en México, pero me invitaron de allá a darla porque ya habían visto que había publicado algunas cosas, algún librito por ahí, y entonces me invitaron y fue en el Conservatorio de Verona, y aquí salió ese artículo que es y este también,
este avisando el concierto y el otro que, perdón, en la conferencia, el otro que la conferencia había pasado, que es de La Reina de Verona, es el, digamos, el principal periódico de Verona, salió esta reseña de la conferencia que había llegado. No tiene que ver nada Mahler, ese es el artículo pegado, el de Ponce es el de acá, ¿no? Entonces fue la primera que di de una serie larguísima ya de conferencias sobre Ponce. Y bueno, decía, retornando al tema de los alumnos, sí, sí, sí. Uno de los puntos básicos que a mí me interesan mucho dentro del repertorio de los alumnos es, bueno, en principio que ellos toquen cada año un recital. Ajá. Nunca me ha interesado el recital de clase en donde cada quien sale tocando una pieza y todos dan el recital de fin de año. No, Sí. siempre me ha dado un poco la impresión de, bueno, perdón, un poco no muy profesional, ¿no? Un poco tipo academia particular, donde todos tocan el recital. No, yo prefiero presentar, es un esfuerzo muy grande por parte de ellos y de tiempo por parte de uno para preparar, o que yo prefiero preparar un recital individual para cada quien. Y por supuesto el esfuerzo es por la escuela, porque los organizadores de las salas se vuelven locos a veces cuando llego con 10 recitales, ¿no? Con Claro. sus un par de ensayos de cada uno. Pero bueno, hemos llegado a presentar en un año con los alumnos hasta 20 recitales, Wow. teniendo 10 alumnos, 2 veces cada uno ha tocado su recital en una sala o en otra, o fuera de la escuela, dentro de la escuela. O sea, hacerlos tocar lo más posible, pero su recital completo también dentro de lo posible. Y Claro. no siempre se disponen de las salas, lógicamente no se puede abusar tampoco, pero cada vez están más saturadas, pero llegamos al momento. Uno de los puntos básicos es hacerlos tocar. Otra de las cosas importantes que me ha interesado mucho es lo del recital monográfico. Entre todos los alumnos, si van a tocar todos juntos en un solo recital, muy bien, pero que entonces preparemos una obra completa de alguien. Que entre todos Claro. toquen los 8 impromptus y los 6 movimientos musicales de Schubert, los recital Schubert. Que entre todos toquen un recital Chopin como hicimos cuando estaban desde los 19 valses, que era la primera vez que se hacía porque siempre se tocaban 14 o 17, según 14 lo tradicional en las ediciones normales, 17 ya en la Paderewski, 19 en la Henle, que pone otros 2 más que no se sabe si fueron valses o en fin, pero en total 19, por primera vez lo presentamos con alumnos que estaban en propedéutico, ni siquiera en licenciatura, o sea, muy bien, pudieron tocar 19 valses, y ese fue el inicio de una serie bueno, en Italia, de una serie de recitales, perdón, aquí en México. En Italia yo ya había presentado integrales, precisamente el año Bach, me interesó mucho con la clase que tenía yo en el Instituto Puccini, aquí se ve la portada del programa, de Gallarate, con los alumnos de mi clase, 6 alumnos, preparé el Slade bien temperado. Y después decidimos que un volumen se iba a tocar en público, un volumen se iba a perfeccionar para que lo viniera a revisar George Demus, Wow. nada Sí. más ni nada menos, que lo toca todo con los ojos cerrados, no solo de Sí. memoria, pero con los ojos cerrados. Entonces lo invitamos a que revisara todo y decidimos que fuera el segundo volumen, que es el más amplio, el más grande, el más complejo. Sí. Entonces, de ese segundo volumen lo revisaron con Demus, dieron su recital y fue la aportación con toda la clase poner el clave bien temperado. Luego, como decía, en México, llegando con los alumnos de propedéutico que tenía, armamos los 19 valses de Chopin, pero después fue el primero de una serie muy larga de recitales monográficos. Con los mismos alumnos ya más adelante, aquí está un recorte del periódico anunciando eso, con estos mismos alumnos ya cuando estaban en licenciatura hicimos las 6 suites francesas, las 6 suites inglesas, las 6 partitas y luego las 4 baladas y los 4 improntos de Chopin. Y mi idea era hacer los 24 estudios de Chopin, Hijo, pero eso pero ya ya está no lo mal. hicimos porque se titularon todos. Y todos Ah, quedaron formalmente que después de titulados iban a preparar, ya tenían repartidos los estudios, pero finalmente ya después de titulado cada quien agarró su camino y ya no nos volví a ver, ya no hicimos ensayo, ya no hubo 24 estudios con ellos. Ese era el siguiente paso para culminar los ciclos, ¿no? sí. Pero después hicimos más ciclos. En el 2009, el ciclo de Mendelssohn, el ciclo de Haydn, porque era
el bicentenario del nacimiento de Mendelssohn y del fallecimiento de Haydn. Entonces de Haydn se dieron un recital de sonatas, de Mendelssohn un recital de romanzas sin palabras, otro con obras más complejas, sonata, variaciones serias, y de Haydn uno de sonatas y uno con dos conciertos, Re mayor y Sol mayor de Haydn, dos conciertos que se presentaron, o sea, también recital. Entonces siempre me ha interesado mucho por ese aspecto. Claro. Pero yendo el aspecto de las herramientas, lo más importante para mí en la forma de inculcar la clase es enseñar cómo estudiar. No es tanto, después de la revisión, viene la revisión y los detalles, pero primero es enseñar cómo estudiar, darles, es un poco lo que yo hablaba en la clase de prácticas docentes, darles las Exacto. bases para estudiar, reglas de estudio, estrategias de estudio, verdaderas estrategias de estudio, ¿no? Sin llegar al exceso de Alfred Cortot en sus ediciones de trabajo, pone formulitas de, bueno, de todo, de cada compás, sin llegar a ese exceso, pero sí, yo admiro mucho el trabajo de Alfred Cortot, de hecho mi maestro castellano fue alumno de Cortot, tal vez de ahí Wow. me todo esta idea de las fórmulas de estudio y esto, pero crear procedimientos de estudio. Yo he forjado la frase un poco aludiendo a la frase histórica, dime con quién andas y te diré quién eres. Entonces yo he forjado esa frase en la clase de piano diciendo, dime cómo estudias y te diré cómo tocas. ¿Sí? Sí, Sí. porque en la base del estudio, cuando me dice, bueno, yo toco y toco y toco la pieza hasta que me sale, bueno, ya me imagino. Entonces, en la base del estudio está el resultado, ¿no? La minucia. Eso es para mí lo esencial. La base de estudio, fórmulas de estudio, estrategias de estudio, resultados que toquen cada quien su recital y luego en conjunto ciclos de obras, lo cual lleva bastante tiempo prepararlos y debo decir que en los últimos años ya no lo he podido hacer por falta de tiempo, porque he estado ocupado también en otras situaciones como son las publicaciones, que ahorita si hay tiempo hablaremos también, publicaciones, investigación y todo esto, ¿no? Pero que el recital integral de la clase sea con obras completas, ¿no? Claro. Toda una serie de romances sin palabras, o una serie de sonatas de Beethoven, una serie de Bach, o de cualquier autor, una integral es interesante. Eso es la forma como la consigo básicamente. Sin duda, sin duda. Se ve muy interesante todo esto ahorita que nos va platicando y también pues que ha caracterizado a lo largo de los años su enseñanza, sus métodos, todo esto. Y pues bueno, yo puedo decir que siendo alumno, al menos en esta materia que nos impartió, pues que justamente esto que nos dice que es la importancia del saber estudiar, pues sí es algo que uno como maestro ya que vamos ejerciendo, pues intentamos, ¿no? Poner siempre mucho énfasis en que los chicos aprendan a estudiar bien, porque justamente, como usted dice, ahí radica el secreto de que la pieza pueda tocarse bien, ¿no? Entonces, pero sí. Bueno, me gustaría que ahora sí pasáramos a esta sección final. Me gustaría leer rápidamente unos brevísimos comentarios que tenemos. Nos están viendo ahorita 24 personas, ya tenemos 13 likes, lo cual es bastante bueno. En general, ahorita la mayoría de los comentarios que tenemos son pues halagos a usted. Tenemos aquí un comentario de Laura Barrera, le dice, buenas tardes, maestro, aquí te escucha a tu alumna. Tenemos también José Skerchli, saludos a mi querido maestro, el mejor maestro que he tenido. Gracias. Saludos, José. Argentina Durán nos comenta, wow, qué hermoso. Esteban León, saludos al maestro, excelente entrevista. Nuevamente José Skerchli. Nuevamente José Skerchli nos comenta, él está constantemente comentando, es toda una enciclopedia ese señorón, extraño sus recitales con usted. Ahorita que estaba hablando de corregir a los alumnos, nos dice, ya nos llegó la pedrada, maestro. Entonces, también saludos de parte de Antonio Manso, felicitaciones de parte de Rachid Bernal, también saludos al maestro, de parte del maestro Miguel Montes, gran labor pedagógica, también del maestro José Alfonso Álvarez Domínguez, de Fabricio Vargas, y finalmente de Charbel Yubaile Calixto. Saludos, maestro, desde Houston. Entonces, como ve, pues nos están viendo
varios exalumnos suyos o gente que lo ha conocido y que pues Sí. le tiene también gran cariño, ¿no? Entonces... Muchas gracias a todos. Muchas gracias a todos. Les mando un cariñoso saludo, un cariñoso abrazo, ahora sí que virtual, ¿verdad? Así que muchísimas gracias por escuchar el programa y por sus lindas palabras. Y los recuerdo a todos con mucho cariño, mucho cariño. Gracias. Pues aquí Muy vemos, en este póster está el destino de mis últimos 23 años de vida. La llegada del maestro Ponce a la Escuela de Música por tercera ocasión. Porque la primera ocasión fue cuando fue maestro, en los años 30, la segunda ocasión en 45, cuando fue director, y la tercera ocasión a los 50 años de fallecido, cuando llegó su obra integral, sus manuscritos, sus primeras ediciones, para la Biblioteca Cuicamatini de la entonces Escuela Nacional de Música. Aquí vemos la ceremonia de donación, el heredero, discípulo y heredero de Manuel M. Ponce, el maestro Carlos Vázquez, que está en el centro, ahí se ve el director de la Escuela Nacional de Música de esa época, el doctor Luis Alfonso Estrada, luego el licenciado el doctor Francisco Barnés de Castro, rector de la UNAM, porque estuvo presente, ahí estamos en la biblioteca de la facultad. Sí. Luego el maestro Carlos Vázquez, que fue quien donó toda la obra que él había custodiado a lo largo de medio siglo, después de la muerte del compositor, y desde que la viuda del compositor tuvo una hemiplegia y ya no pudo seguir custodiando la obra, fue él quien la custodió y finalmente el heredero de toda esa obra durante prácticamente 50 años. Cumpliendo 50 años de fallecido Ponce, el maestro Carlos Vázquez tuvo la generosísima intención de donar toda la biblioteca de la Facultad de Música. Aquí vemos el programa, tuvimos que dirigir unas palabras, obviamente, el director de la escuela, un servidor sobre la obra de Ponce, y por supuesto el donador, el maestro Carlos Vázquez, y unas palabras especiales del rector de la UNAM, que nos invitaba a publicar lo que nos estaban donando. De ahí partió todo. Dicen que no se quede nada más en la biblioteca, que no se quede nada más en un fondo reservado, cerrado, sino que se dé a conocer, que se cree una idea de publicaciones, la cual ya la teníamos en mente, pero con las palabras del rector, pues inmediatamente tuvimos el apoyo, ¿no? Claro. Y por supuesto, el primer apoyo decidido en todo esto fue el del entonces director de la Escuela Nacional de Música, el doctor Luis Alfonso Estrada, que nos apoyó ampliamente para que se iniciara, para recibir el acervo y para que se iniciara su publicación, ¿verdad? Y hay una cosa interesante, si pasas otra vez lo anterior, vemos, hubo 3 números musicales. El primero, el maestro Juan Carlos Laguna, que tocó un movimiento de la sonatina meridional para guitarra. Y la obra para guitarra no hay que olvidar que es la que hizo conocer Ponce a todo el mundo, en todo el mundo, pero ahora sí que en el mundo, planeta, gracias a la atención que le dio Andrés Segovia, publicaciones, grabaciones y todo. Entonces él abrió con un movimiento de la sonatina meridional, había poco tiempo, nos pidieron 3 minutos de música. Cerró el programa la maestra María Teresa Frank, acompañando al tenor Alfredo Mendoza, que interpretaron Granada de los poemas de Mariano Brull, de Ponce, y en el centro yo presenté un estreno mundial que acabábamos de descubrir 2 meses antes en casa del maestro Vázquez, mientras estábamos haciendo todo el recuento de sus partituras y viendo lo que se iba a recibir en la Escuela de Música, entonces Escuela de Música, se encontró en el boletín del Seminario de Cultura de 1943, en la parte central, un intermezzo que nunca se había descubierto, nunca lo había visto nadie lo había visto, no sabía, ni Ponce lo había tocado, ni aparece en sus programas absolutamente. Son 2 páginas, intermezzo número 3, porque el primero es el conocido, el segundo se toca poco y es una maravilla, se lo publicó Peer Music, y el tercero es que tuve el honor y el privilegio de poderlo estrenar ese día, estreno mundial, y luego fue la primera obra que publiqué.
Dije, esta es la primera que hay que publicar, el Intermezzo. Entonces fue el punto de partida de todo lo demás. A raíz de eso, nacía a finales de ese año lo que ahora conocemos como el Proyecto Editorial Manuel M. Ponce. Proyecto que ha sido apoyado por todos los directores. Aquí está el momento que estoy tocando el intermezzo, el estreno. Fue en la biblioteca de la escuela, estaba prácticamente llena. Aquí están unas personalidades de la UNAM, el maestro Luis Alfonso Estrada en primer plano, el doctor Ernest de Castro, el rector. Por ahí se ve la maestra Tere Frank, que tocaba, después de mi interpretación seguía ella, y al final, en una silla de ruedas, el maestro Juan José Calatayud, el gran pianista, gran jazzista, porque ya lo conocimos como jazzista, pero él hizo toda la carrera de piano, tocaba el concierto de Ravel, tocaba los conciertos, porque tiene de la mano izquierda, tiene la parte jazzística y todo, por la influencia del jazz, bueno, pero en fin, tocaba todo, la invención de Carlos Chávez, bueno, era Sí, era un pianistazo. Juan José Calatayud estaba presente allí en este evento interesante que fue y hay una placa conmemorativa en la biblioteca de la llegada del acervo Ponce, tenemos ahí. Y ese fue el inicio, aquí vemos, de nuestras partituras, las primeras partituras que publicamos, de las cuales ahora ya tenemos 29, 2 listas para entrar en imprenta, y no han entrado por la pandemia, pero están listas, están ya en la computadora listas para cuando integremos, que llegue el personal a la Facultad de Música, les envíe por archivo adjunto los materiales, los ajusten y vámonos a la imprenta. Entonces, este año tendremos 31 partituras publicadas en 23 años de trabajo, lo que quiere decir más de una partitura al año, una partitura y fracción al año como promedio. Lo cual debo decir que es mucho, porque son ediciones. Esta es una de nuestras últimas, la penúltima publicación que no hemos podido presentar por el concierto, nada más y nada menos. Claro, el concierto finalmente, después de más de 10 años de trabajo, no digo cuántos porque me da pena, pero después de más de 10 años de trabajo con el maestro Héctor Rojas, finalmente salió esto que está cotejado con todas las fuentes que encontramos del concierto, que son bastantes, y una más, la ejecución del propio Ponce de su concierto, 30 años después de haberlo estrenado. Lo estrenó en 1912 y lo volvió a tocar con la Sinfónica Nacional dirigida a Carlos Chávez en 42, 30 años después. ¿Y qué había modificado en 30 años? Una serie de cosas que a Héctor Rojas le pareció, al maestro Héctor Rojas le pareció muy interesante ponerlas como osías. Esto es lo que hacía Ponce 30 años después. El que lo quiera hacer, el que no lo quiera, pero se da como información. Entonces, toda la información que se pudo ahí viene escrita, viene descrita. Y bueno, 31 obras, decía yo, como son ediciones críticas, se tarda uno muchísimo en cada partitura, pero años, o sea, no son meses, son años. La más breve que hemos publicado tardó creo que 1 año y medio. O 2 años, que fue la suite en la menor para guitarra, que revisó Raúl Zambrano, que es nuestro colaborador guitarrístico en las ediciones. Fue de las más breves que salió, pero todas las demás tardan años, entonces van acumulando y va saliendo una y va saliendo la otra, va saliendo escalonadas, van saliendo, y porque los trabajos, las ediciones críticas tienen que tener todo una serie de requisitos. Primero, el apego del texto a los manuscritos, a los textos originales, los cuales son manuscritos y a veces hay varios, a lápiz, a tinta, a lápiz como borrador, a lápiz como definitivo, a tinta como generalmente definitivo, pero puede haber uno a tinta para mandar a la imprenta con algunas modificaciones. Luego viene la primera edición, y entonces cotejando esa con el manuscrito a veces hay diferencias. Algunas son por errores de la edición, otras son porque a lo mejor el compositor de último momento idea y de que la terminó en manuscrito y la mandó a la imprenta y se iba a imprimir, pasaron unos meses y le avisa a la imprenta que lo quiere de esta y de esta manera. Entonces, es todo un trabajo tremendo de cotejo. Además, presentamos un prefacio
en el inicio, en donde vienen las características de la edición. Hay que hablar del momento histórico de la, edición, de la partitura, perdón, de esa partitura, el momento histórico en que se creó, las características básicas, formales, estructurales, de textura, si tiene alguna cosa armónica interesante se menciona en el prefacio. En fin, se pueden hacer prefacios o verdaderos estudios preliminares, como en el caso de la que vamos a publicar, llegando de la pandemia, 4 piezas para piano, cuyo editor es el doctor Ricardo Miranda, reconocido musicólogo de México, sí, biógrafo de Ponce, y va a publicar esta partitura con nosotros. Él hizo no un prefacio, sino un estudio preliminar de 15 páginas para hablar de esas 4 obras, ¿no? Entonces, eso ya es una cosa interesantísima. Luego, al final, viene una sección en muchas de ellas de notas críticas. Claro. Todo lo que no coincidió en las diferentes fuentes hay que reportarlo. Porque no es decir, bueno, esto lo dice así, entonces si el manuscrito dice esto, yo pongo re sostenido. Sí, pero otro manuscrito decía re de cuadro. Y la primera edición decía do sostenido. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, nos vamos sobre la que pensamos que en ese momento pensamos que es la que tiene mayor peso y la publicamos. Y las demás las comentamos. Pero tal edición dice esto, tal edición dice esto. Por cierto, se me pasaba ahorita, el concierto fue revisado y extra revisado, y en 2 veces revisado dentro del proyecto, dentro del programa de servicio social, y tengo un programa que coordino en la Facultad de Música que se llama Revisión de Partituras que se van a publicar del proyecto Ponce. El primero que revisó el concierto fue el primer alumno entonces, ahora ya catedrático de la facultad, compositor, que le tocó revisar el concierto. Fue el primero que hizo este programa de servicio social y le tocó, creo en 2007, revisar el concierto. El doctor Francisco Cortés. El último que revisó la partitura fue el maestro Rodrigo Acevedo, que está aquí presente, el cual después de 10 años de revisiones todavía llenó páginas de detalles que logró todavía encontrar. Y agradezco en público que tu participación fue muy, muy importante, porque encontraste cosas que todavía se nos habían pasado, que se nos iban a pasar, y que se habían pasado a través de todos estos años de revisiones constantes, ¿no? Llega un momento que la vista se acostumbra, y se acostumbra al error también, y ya no lo ve, ¿no? Pero hay vistas nuevas, frescas, que detectan esos detalles. Pero los que tú detectaste no se habían detectado en 10 años, o sea que te lo apreciamos mucho, el maestro Héctor Rojas y yo, fue un gran trabajo el que hiciste. Y bueno, al final viene esta sección de notas críticas que, como pudiste ver, se mencionan todos los puntos que no coinciden en tal o tal. En el concierto salieron 20 páginas de notas críticas, imagínense ustedes que la no coincidencia en cada partitura era infinita. Entonces se llenaron 20 páginas de notas críticas. En la parte final viene, bueno, todas las partituras ya después de 5 años de edición, ya la estamos haciendo bilingüe, en español-inglés. Entonces la parte final viene en la portada, en la contraportada, en la parte interna de la portada final, la misma, viene una pequeña biografía de Ponce, que viene en castellano abriendo la partitura, y cerrando la partitura viene en inglés. Y atrás vienen todas las obras que se han publicado hasta ahorita. Entonces, todo este conjunto es lo que forma, digamos, la partitura en sí de nuestras publicaciones. Pero lo que es el prefacio, el corpus de la edición musical y las notas críticas, ese es el trabajo de la edición crítica, vale la redundancia, que es la que lleva más tiempo y muchísimo trabajo. Por eso digo, más de una al año, una y fracción al año, es bastante logro, porque realmente, y hasta ahorita han colaborado 20 revisores, 20 editores críticos, desde que comenzamos hasta la fecha, ¿verdad? Entonces, y como decía yo, hemos obtenido siempre el apoyo, afortunadamente, de todos los directores de la entonces escuela, ahora facultad. En primer lugar, el maestro con quien iniciamos todo esto, ahora el doctor Luis Alfonso Estrada,
después el doctor Julio Vigueras, que continuó en la gestión, luego el maestro Francisco Viesca, un gran apoyo que tuvimos, ahora la maestra María Teresa Frenk, que decir de ella que ella fue de las primeras que colaboró en el proyecto como editora, revisando la parte del piano de los poemas chinos, cuya parte vocal fue revisada por el tenor Alfredo Mendoza, y la parte del piano la maestra María Teresa Frenk, y luego con la sonata para cello y piano, ella revisó la parte del piano y la de cello el doctor Gustavo Martín. Entonces ella fue de nuestras primeras colaboradoras como editora de las partituras. Entonces ella nos ha también apoyado muchísimo en todo eso. A todos ellos les agradecemos el gran apoyo de haber logrado superar las 30 ediciones y seguimos adelante porque este es un proyecto que va, yo lo sigo llamando proyecto porque la idea es publicar, me preguntan, ¿es publicar todo lo de Ponce? Pues tal vez sí, pero no nosotros, porque si en 23 años llevamos 30 partituras y habría que publicar cerca de 200, pues hay trabajo para muchísimos interesados en el futuro. Claro que sí. Bueno, maestro, pues mire, me gustaría nuevamente agradecerle por toda esta oportunidad de entrevistarlo, felicitarlo por esta labor que hace. Me gustaría hacer énfasis en esto último que comenta de las ediciones críticas. Yo me he estado interesando últimamente por este tema y es realmente algo que hay que recalcarle al auditorio, que en México existen muy pocos esfuerzos todavía para hacer ediciones críticas. Tradicionalmente son ediciones pues interpretativas, ediciones que nada más se va copiando la música y muchas veces no hay mucho rigor. Y pues las ediciones que se han hecho críticas por el CENIDIM y este proyecto editorial Manuel M. Ponce es de lo poco que yo ubico que actualmente pues se lleva a cabo en cuanto a ediciones críticas, y creo que es una labor que habría que extender a otros autores también de música mexicana que están faltos, digamos, de esta atención que se les dé a su música y pues para que salga material de calidad. Entonces, pues el siguiente autor va a ser José Pomar con tu trabajo, porque lo que me has enseñado de Pomar lo has hecho estupendamente bien, y ya tienes toda la obra de Pomar, creo, escaneada, ya, la de piano, la de piano. La de piano, perdón, toda la obra pianística capturada, ya digitalizada, tocada, has dado concierto, grabada. Entonces, pues el siguiente va a ser José Pomar, que era amigo Exacto. y además se dedicaron, se intercambiaron obras, ¿verdad? Así es. Composiciones, sí. Sí. Perdón, quisiera yo comentar que mañana voy a tener precisamente otra entrevista que me van a hacer del Festival Internacional de Guitarra, Asociación Civil de Sinaloa, de Culiacán. El maestro Rodolfo Pérez Berreyesa, que es creo el presidente de la Asociación de Guitarristas de Culiacán, creo, él me lo va a hacer, y precisamente la entrevista de mañana va a tratar en exclusiva sobre el archivo Manuel M. Ponce. Ahí no voy a hablar de mis cosas, de mis clases, mis conciertos, nada. Exclusivamente del archivo Manuel M. Ponce, que integra el archivo y, por lo tanto, el resultado del archivo Manuel M. Ponce es el proyecto editorial. Entonces, de todo lo que hemos editado, lo que hemos publicado, ahí se van a ver todas las portadas de las 29 partituras ya publicadas. Y algo muy importante del archivo Ponce, que se me pasaba a decir, es que el archivo integrado por esos manuscritos que tenemos, debo de aclarar que no es la obra completa integral de Ponce, porque lamentablemente la obra de Ponce está un poco disgregada. Lo que tenemos nosotros es probablemente un 90% de la obra de Ponce, lo más grande, lo más importante, toda la obra orquestal, todos los manuscritos, todo lo tenemos, ¿no? Pero hay obras que por allí salieron y a veces hasta más de 6 o 10, ¿no?, que salieron del acervo. Lo que pasa es que su acervo reúne, cuando hicimos el inventario de lo que llegó a la escuela, a la escuela de música, fueron 550 títulos. No quiere decir que son 550 obras, porque hay muchos repetidos en manuscrito a tinta, en manuscrito a lápiz, sí. Pero en total, bueno, muchísimas obras, ¿no? Muchísimas obras. Entonces, el inventario que se hizo inmediatamente que llegó a la escuela formó esos 550 títulos y
y ahí se ve que es el corpus, digamos, de todo lo que Ponce nos deja. Pero sin embargo, después se fueron descubriendo que había partituras también, que en el Museo de Aguascalientes creo que mandaron algo, en el de Fresnillo creo que había algo, ahora en el de Zacatecas. Los últimos años, poco antes de fallecer, el maestro Vázquez, con las partituras que se había quedado, se quedó con algunas y no los había dicho. Por razones afectivas me quiero quedar con esas partituras, pero finalmente acabó donándolas al Museo de Zacatecas, al Museo Ponce de Zacatecas. Del Museo Ponce se quedó con una o dos y todo lo demás se lo pasó al archivo histórico del estado de Zacatecas. Así que si quieren revisar cosas que nosotros no tenemos y lo tienen ellos, tomen el avión, tienen que ir a Zacatecas, ir al archivo histórico del estado y ahí lo pueden revisar. Ahí están las cartas interesantes que recibió Ponce de músicos del mundo, cartas originales de esto, cartas que él mandó, ahí están partituras, etc. Pero digamos, lo que tiene la facultad es lo más numeroso, lo más importante. Claro. Esos manuscritos, este tipo de cosas, hizo que se interesara la UNESCO en 2009 y declaró Patrimonio Universal Cultural de la Humanidad. Wow. No, patrimonio documental, no cultural. Patrimonio documental de la humanidad, todos los manuscritos del acervo Ponce que se encuentran en la Facultad de Música de la UNAM. Y nos dio un reconocimiento que está en la coordinación de la biblioteca de la facultad, un reconocimiento y que mañana lo vamos a proyectar precisamente, el reconocimiento en la conferencia de mañana, sobre reconocimiento de la UNESCO por estos documentos tan importantes que tenemos en el fondo reservado. Qué interesante. Sí, qué interesante y qué buen, qué gran reconocimiento, pues bueno, al maestro Manuel M. Ponce, pero también pues ya la Facultad de Música que está ahorita albergando ahí pues todos estos documentos, estos manuscritos, y pues nada más para que nuestro auditorio se dé cuenta de la gran importancia que hay en la música del maestro Ponce, y bueno, eventualmente también en la de otros de nuestros autores que también están luego en situaciones no muy privilegiadas, ¿no? Entonces, qué bueno que por lo pronto ahorita ya con Manuel M. Ponce, desde hace unas décadas, se hacen estos esfuerzos y pues nuevamente me gustaría pues felicitarlo por toda esta labor, por su labor no solo como intérprete, sino también como pedagogo y pues como investigador por todo esto que ha brindado y que ha ayudado a la comunidad musical. Y pues sin más me gustaría, insisto, nuevamente agradecerle y pues darle las gracias por esta entrevista y pues ya. Yo soy el que te agradezco, Rodrigo. Muchísimas gracias por haberme invitado, por haberme dado la oportunidad de comentar esto en público y muchísimas gracias al público cariñoso que nos escuchó y que mandó mensajes de afecto hacia lo que estábamos presentando. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias nuevamente a todos. Le agradezco, maestro Melo, y pues con esto nos despedimos. Síganos en nuestras redes sociales, también están en nuestro canal de YouTube, Piano en México, y pues nuestra página del mismo nombre, Piano en México. Sí, síganos, denos like, y esperamos contar con su presencia para las siguientes entrevistas en vivo que estaremos realizando. Muchas gracias, maestro, muchas gracias al auditorio, y hasta la próxima. Gracias a ustedes.